para que cuentes un poco a la chica que pueda estar viendo este vídeo, pues, Ujú. y que se esté pensando o haya estado en una situación o esté parecida a la tuya, pues Ujú. si a lo mejor se siente identificada y hay cosas que le puedan ayudar de lo que tú cuentes, ¿vale? Así Vale. que vamos a empezar un poco. Quiero que me cuentes un poquillo cuánto tiempo llevamos trabajando juntas Ujú. y luego eso, que lo empiezas a enlazar un poquito con el por qué empezamos a trabajar juntas, cómo fue ese primer contacto. Vale. Si no recuerdo mal, creo que empezamos a trabajar juntas a partir del mes de junio. ¿Verdad Ujú. que yo empecé a buscar ayuda antes, en el mes de mayo por ahí? Pero sí, creo que llevamos desde junio trabajando juntas. Mm, Junio 2025. Sí, junio de dos mil Eso. veinticinco justamente. Sí, sí. ¿Y por qué empezamos a trabajar juntas? Pues porque de pronto pues, empecé a tener una dolencia importante en la zona cervical y ya llevaba más de un mes, mes y medio con esta dolencia y estaba buscando pues soluciones. Entonces, soluciones a todos los niveles, porque es verdad que la solución médica, que era a través de fármacos, no solucionaba el problema, no acababa con el problema y fue ahí cuando te encontré. Además, bueno, ahora estamos en diciembre, o sea, llevamos eso, medio añito o así. Y, Ujú. y eso, que el contacto al final, pues fue un poco por Instagram, ¿no? Te salió una de mis publicaciones. Sí, 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 sí. Así Eh, fue. De hecho, cuando yo veía que no mejoraban, bueno, yo lo que tengo es una protusión en la columna y lo que tenía era un dolor así como muy fuerte en la zona cervical. Empecé a investigar, a informarme, ¿no? A documentarme sobre mi problema de salud y el tema de la actividad física parecía como una cosa importante, ¿no? Para poder ayudarme. Y de ahí fue que empecé a hacer mi propia investigación, ¿no? Cuando la gente que no me conoce no lo sabe, pero a mí me encanta, antes de tomar una decisión, investigar mucho y hago todo un estudio de benchmarking, ¿no? Para saber lo que se ofrece, lo que hay. Y ahí fue cuando te encontré en Instagram, que es una de mis redes sociales favoritas, y vi que lo que estabas ofreciendo cuadraba perfectamente con lo que yo necesitaba. Entonces ahí surgió la entrevista y además había hecho otras entrevistas con otras personas y realmente lo que tú me estabas ofreciendo me encajaba perfectamente y confié en ti. y ahora, bueno, contaremos un poco cómo ha salido la cosa, pero Sí, no sí, sí. está mal. Quería preguntarte el tema de que nos has contado, lo del diagnóstico, bueno, lo del diagnóstico, lo del dolor cervical y la protrusión lumbar. ¿Tenías aparte de eso algún otro tipo de diagnóstico o alguna recomendación que te diera el médico concreta? O... Sí, bueno, en un principio yo tuve mucha suerte, la verdad, porque bueno, mi traumatólogo directamente me recomendó la fisioterapia, el camino de la fisioterapia, como es natural, que es totalmente complementario. Y la suerte fue que di con una doctora, mi médico de cabecera, que con una perspectiva como más holística, ¿no? Y me dijo, oye, Lorena, esto que tienes no es operable. ¿No? Entonces, claro, es como, Dios mío, ya no voy o sea, lo vi todo negro, ¿no? Y me dijo, lo único que puedes hacer es actividad física y tienes que, en este sentido, pues fortalecer la musculatura de la espalda, ¿no? Y esa fue la clave. O sea, me dio la clave perfecta para mi problema de dolor, ¿no? Entonces, afortunadamente, gracias a esto, pues te busqué y te encontré, ¿no? Y empecé con este programa. A veces queda, vamos, no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero como un poco, como demasiado en el aire cuando te dicen lo de tienes que fortalecer, ¿no? Es como te dejan el balón en tu tejado y búscate un poco la vida, ¿no? Plan, bueno, Exacto. me has dado las pautas para, me has dicho que esto lo trata el médico, me has dicho que esto lo trata el fisio, pero ahora que tengo que fortalecer, ¿no? Es como, venga, balón a mi tejado y ya me tengo que buscar yo la vida. Que tú lo hiciste bien, obviamente, y que te buscaste te sacaste las papas, pero que a veces ese Ujú. miedo, ¿no? Esa duda de, vale, fortalecer, pero ahora qué. O sea, quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué dudas o qué sí, qué miedos tenías antes de ponerte a hacer cualquier tipo de deporte o incluso de hablar conmigo? Sí, lo cierto es que en mi caso en particular, además, yo nunca había hecho actividad física en mi vida, solo en la escuela y en el instituto. O sea, imagínate, en mi caso yo estaba muy perdida.
Entonces, claro que tenía muchos miedos. Bueno, el primer miedo que tenía a no tener ni idea de por dónde empezar, ¿no? Y luego, el segundo, si yo, que no había hecho nunca actividad física, iba a ser capaz, fíjate, ¿no? De hacerla y además con la, entre comillas, la disciplina, porque es verdad que Mm. al final no es una cosa milagrosa de hoy para mañana, ¿no? Que empiezas a hacer actividad física y ya está. Luego también que esa actividad física me cuadrase a mí, ¿no? En el sentido de, oye, pues yo tengo un problema particular, yo hablé contigo, te dije, oye, tengo este tema en el cuello y tal. Tú puedes ayudarme, ¿no? Porque no hay soluciones, no hay un ungüento amarillo, algo que valga para todo el mundo. Entonces, tenía que ser algo como muy adaptado tanto a mi dolencia como a mí. Una persona que no hace deporte, una persona sedentaria que además trabaja todo el día sentada delante de la pantalla, que todo apuntaba a que era muy complicado de que algo me cuadrase, ¿no? Sí. Entonces sí que tenía muchos miedos en este sentido. Y tu trabajo también, ¿no? Que cada 2 por 3 estás viajando y... Efectivamente, sí, yo me encontré muy limitada porque cuando empecé con esta dolencia, con este problema, porque yo viajo muchísimo y bueno, también iba a contar un poco cómo me afectaba todo esto, ¿no? Pero antes sí que es cierto que necesitaba algo que yo pudiera adaptar a mi estilo de vida, que eso también es Sí. complicado, porque al final, cuando no estás en tu casa, a mí, por ejemplo, no me gustan nada los gimnasios, que es algo que era muy retador para cualquier entrenador o entrenadora personal, porque es verdad, una persona que no le gusta hacer ejercicio, que no lo ha hecho en su vida, que no le gusta ir a gimnasios, o sea, a mí ni aunque me paguen voy a un gimnasio, que no tiene nada en casa de material, esa es otra, ¿no? Que viaja. Entonces, claro, evidentemente tú estás en un hotel o estás en otro lado y no vas a tener contigo el material. Pues claro, necesitaba como algo muy ajustado y si te pones en la piel de la entrenadora personal o de la persona que te va a ayudar, no es fácil mi caso, no es nada fácil. A mí me dio un poco la sensación como de que tú misma eh, te abrumabas cuando te ponías a pensar en que tenías que ponerte a entrenar porque había tantas cosas que te lo iban a impedir que el hecho simplemente, ¿verdad? De pensar en, vale, sí, me tengo que poner, sí, venga, pero esto y esto, pues no, ¿no? Es como que, y luego a la hora de proyectarlo a, venga, voy a buscar que alguien me ayude, es como, hostia, pues a ver si alguien es capaz de controlar todos estos factores. Que yo te lo he dicho muchas veces, que como no, al final tú eres experta en lo tuyo y eres una máquina y ya lo hemos hablado un montón, pero que al final este tipo de problemas tienen solución, acaban teniendo solución. O sea, si realmente lo bajas un poco a tierra, oye, pues ¿cuál es el problema? Que soy una mujer sedentaria, que no me gusta el deporte, que no me gustan los gimnasios, peleamos con eso a diario. Pues Vale. estamos aquí para eso, o sea, estamos aquí para solucionar ese tipo de problemas que son los que nos solemos encontrar. ¿Es una tía que Mm. viaja mucho? Vale, pues a lo mejor es un plus, pero también es algo que es lo que podemos ayudar, porque nos adaptamos un poco, ¿no? Al perfil al final. Guay, no sé si querías añadir algo más, si no te hago la siguiente preguntilla, Ok, que, dale, dale. que era que ya llevándotelo a nivel de tu día a día normal, Ujú. ¿en qué tareas notabas que ese dolor te limitaba o te impedía hacer qué cosas? Pues me impedía, bueno, me lo notaba en muchísimas cosas. Para empezar, no podía dormir bien. Entonces ya el dolor me despertaba por la noche, con lo cual te puedes imaginar, cuando uno no duerme bien, te afecta ya a todo. Al día siguiente estás mal y cuando llevas varios días durmiendo mal, pues imagínate, no podía dormir boca abajo, ponerme boca abajo en la cama, ¿no? Que parece una tontería, pero no lo es, no lo es, ¿no? Tenía que cuidar mucho la postura al dormir para poder descansar. Luego, por otra parte, al no poder girar el cuello, en mi caso tenía como muchísima rigidez y no podía hacer este movimiento. Pues claro, Hombre, imagínate, para no me acuerdo, conducir, no me acuerdo en la llamada, lo de que no... tenía que girar todo el tronco para poder hacer ese movimiento. Entonces, esto parece una tontería, pero en mi caso no podía conducir, con lo cual yo ahora además vivo en un lugar donde necesito el coche para todo. Entonces me limitaba a un nivel muy alto porque no podía girar el cuello y es peligrosísimo, ¿no? No puedes fiarte solo de los retrovisores. Como decía antes, por mi trabajo viajo muchísimo.
Entonces no podía viajar con equipaje de mano porque no podía cargar la maleta y subirla al compartimento de arriba, ¿no? Que eso también te limita, y no solo te limita, también te hace pagar los costes de facturar, pasar más tiempo en el aeropuerto, que me parece tontería, pero para mí era más en la limitación por el hecho de pasar más tiempo todavía en el aeropuerto, ¿no? O sea, realmente había muchas cuestiones que me estaban lastrando. Luego también hay una cuestión que yo quiero señalar, que es la parte psicológica, ¿no? Bueno, aparte no podía coger en brazos a mi sobrina, y la parte psicológica en el sentido de, joder, es que no ves la luz al final del túnel. O sea, dices, madre mía, esto ya se queda conmigo para siempre, ¿no? O sea, cada día me despertaba y me despertaba con dolor. Y yo decía, pero ya voy a vivir así el resto de mi vida. Que al final los fármacos me aliviaban, pero no lo solucionaban el problema ni me quitaban el dolor del todo. El fisio, igual que los fármacos, era un analgésico importante, importante ir al fisio porque te enseña cosas, pero no me quitaba el dolor. Entonces esto significaba que al cabo del tiempo tenía que volver al fisio, ¿no? Que eso es algo que también te agradezco, Irene, porque ahora voy al fisio, he distanciado muchísimo las sesiones, ¿no? Y eso tiene un coste elevado también. Claro. Entonces, claro, este problema que yo tenía, claro, los médicos te dicen, es muy común, ya, pero no te dan tampoco una hoja de ruta, ¿no? Como decías tú, pues mira, tienes que hacer esto, ir a este sitio. No te dan una solución, la tienes que buscar tú. Y en este sentido, pues la verdad que fue como algo milagroso haberte encontrado, de verdad, porque fue a raíz de empezar con el programa que la cosa cambió, pero radicalmente, ¿no? Es verdad que no es un milagro, no es un tema de un día para otro, te tienes que comprometer, tienes que hacer lo que dices, ¿no? Hacerte caso, pero si sigues el programa y haces las cosas bien, mejora todo, ¿no? Ahora vamos a hablar de esos puntos, ¿no? De cambios un poco, vamos a transitar un poco sobre esto. Y para que entienda un poco la gente que está viendo el vídeo, pues eso, los cambios, ¿no? Que has vivido tú misma. Y me ha gustado que hayas comentado el tema psicológico porque el dolor como tal, y lo hemos hablado en las clases teóricas y tal, es tan Sí. abstracto y tan complejo de entender que la forma más inteligente de abordarlo es tocando muchos palos. Si Ujú. podemos tratar la parte del movimiento y también podemos tratar la parte de cómo entendemos el dolor y también podemos tratar la parte de hábitos y también podemos tratar la parte, ¿no? Pues un poco así, poco a poco, como tú dices, que esto no es de un día para otro, eso se va a ir calmando. O sea que bueno, bien también por esto, porque puedas dormir mejor, porque ya puedas conducir, o sea que... Y lo de los viajes, lo de la maleta, me acuerdo perfectamente. O sea que recuerdo al principio que me decías eso, ostras, que yo viajo mucho y que tengo que facturar la maleta porque no puedo cogerla. Y fue algo que como que me sorprendió. Digo, hostia, hasta ese punto, ¿no? Es como muy Mm. concreto, ¿no? Muy concreto. Vamos a hablar un poco ahora de eso, de que, cuáles, bueno, creo que has hablado ya un poquito de los miedos que aparecieron o de las dudas y tal, pero bueno, a la hora de dar un poco el paso, ¿qué miedos aparecieron? Y lo enlazas un poco con cómo estás ahora, ¿no? Cómo estás ahora después de haber como roto esos miedos y esas creencias o falsas creencias que tenías. Sí, bueno, sobre todo creo que la clave ha sido sobre mi miedo a la actividad física, sobre mi miedo al tema del material, sobre todas estas cuestiones, cómo el programa tenía respuestas para todo, ¿no? En el sentido de, eh, se adaptaba, pues eso, a mi estilo de vida, con una mínima inversión en material, además súper claro todo, en el sentido desde el principio ya sabes lo que necesitas, ¿no? Te sabes dónde lo puedes comprar, puedes hacerlo de una manera muy fácil y ya con eso ya puedes hacer todo el programa. Y eso para mí, el ahorro de tiempo y de dudas, fabuloso. Luego, el miedo a la actividad física y tal. Cambiar un hábito no es nada fácil. O sea, la gente que ha dejado de fumar lo sabe, la gente que ha bajado de peso lo sabe. O sea, cambiar un hábito es súper complicado. Yo nunca había hecho actividad física, ¿no? Pero el tema es que en mi cabeza la actividad física era como agujetas, aburrido. No, yo no, todo este miedo que contaba al principio con el programa no lo noté en lo más mínimo, porque el programa va muy poquito a poco adaptándose a ti, a lo que tú puedes dar en cada momento y vas evolucionando. Entonces, en ese sentido,
yo, claro, todos los ejercicios que hacía, iba viendo que me iba retando más, que luego el cuerpo me los iba pidiendo y que los podía hacer perfectamente. Luego también hay una cuestión importante, es que cuando tenía dudas o cuando veía que había algún ejercicio que no me salía o tal, siempre está Irene ahí, que puedes siempre preguntar, estás en comunicación, ¿no? Entonces puedes adaptarlo, puedes modificarlo, es flexible y eso también ayuda muchísimo. Entonces, otro miedo que también, otra falsa creencia de yo no voy a poder hacerlo, no, no me va a gustar, no voy a saber cómo, pues también. Y luego respecto al tema de mi estilo de vida, de viajes y tal, pues eso también ha sido fabuloso el poder ajustar el programa, pues oye, mira, voy a necesitar estar de tal fecha a tal fecha, no voy a tener material, voy a estar en un hotel, voy a estar y poder adaptar los ejercicios para hacerlos con, por ejemplo, pesas con el propio cuerpo, cosas así que no necesitas material. Entonces eso es maravilloso porque es que está hecho a medida para ti. Así que muy bien por esa parte también. Me alegro. Sí, yo destaco de ti sin duda jolín, el compromiso, es decir, oye, yo he confiado en ti desde primera, o sea, como que yo me he tirado a la piscina, ya me voy a poner a nadar como tú me digas. Y creo que Ujú, eso fue el punto tuyo. O sea, has entrado, Irene, después de hacer un estudio de mercado, he visto que contigo he tenido feeling, creo que me puedes ayudar y tal, me dejo ayudar por ti a todo lo que dé. Entonces, ujú, para mí eso es, y fue como de lo más importante dentro del programa contigo, porque yo sabía que podía ayudarte y si no, pues ya te lo habría dicho, pero tenías que de verdad tirarte a la piscina conmigo y yo te decía nada a crawl, nada vas a crawl, y si te decía nada ujú, abraza, y eso era así. Y si me decían me voy de viaje, pues habrá que entrenar de alguna forma, o apúntame en las caminatas, como que en ese sentido, la confianza en que ya me tiro a la piscina, voy a tope, creo que era ese uno de los puntos más importantes. Y, y luego eso, creo que ahora vamos a concretar un poco, aunque ya me has dicho en esta pregunta, las cosas que destacas del programa, ¿no? Como la comunicación, ¿no? Como la adaptación a los ujú, entrenamientos ujú. y tal. Quería que me contaras también, porque hemos hablado de las clases teóricas, hemos hablado de hábitos. Muchas chicas que puedan estar viendo este vídeo pueden Ujú, llegar a creer que esto es simplemente ejercicio, ¿no? Y ya está. ujú. Entonces, después de hablar del soporte y de estar ahí encima tuya y después de hablar de lo de los ejercicios y de la adaptación, ¿hay una tercera o cuarta cosa que destaques dentro del programa que creas pueda ser interesante para alguien que esté viendo el vídeo? Yo creo que sobre todas las cosas es la solvencia técnica que tienes, ¿no? En el sentido de que no estás hablando con cualquier profesional, es una persona que sabe mucho, que vamos, o sea, que no está haciendo un experimento, no es, es alguien que te ayuda desde el conocimiento, ¿no? Desde la evidencia científica, y eso yo también lo valoro un montón, porque hay una parte del programa que es la teórica, como tú dices, que es la que te ayuda a entender lo que pasa, ¿no? ¿Por qué te duele? ¿Cuál es el origen del dolor? ¿Cómo podemos atacar desde diferentes flancos? Entonces, para mí también es muy importante comprender qué es lo que me está pasando, ¿no? Y también hay una cuestión que también me interesa muchísimo y es el para qué, de por qué hacemos estos ejercicios y no otros, ¿no? El cómo, pues cómo hacerlo para que sean más eficientes, más eficaces, ¿no? Para ir mejorando poco a poco. Y todas estas explicaciones, ahí lo que ves es que hay solvencia técnica, o sea, sabes de lo que hablas, sabes por qué, y sobre todo que siempre te vas a la evidencia científica, a estudios internacionales, te apoyas de fuentes súper interesantes, con imágenes muy pedagógicas, tú puedes entender qué músculos están interviniendo en ese momento, cómo esos músculos pueden trabajar por ti y proteger problema que tienes, ¿no? Esa La lesión estructura, y sí. que efectivamente, entonces a mí me ayuda mucho porque además hablas desde el punto de vista no solamente de la actividad física, sino que le das un enfoque más holístico, más complementario, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, pero siempre de una manera seria y rigurosa. Entonces eso para mí era fundamental, Irene. ¿Sabes? No, hay muchos gurús en internet, hay mucha gente que está ahí vendiendo cosas y hay que tener mucho cuidado también. Y en ese sentido yo contigo de verdad que estoy feliz porque noto que hay
debajo de todo tu programa, de todo el servicio, hay mucho trabajo y hay mucho trabajo serio y riguroso. Gracias por tus palabras, Joel, la verdad. Muchas gracias. Ujú. No, de verdad, de verdad. No, no, sí, yo sé que lo hice de corazón y nos conocemos ya desde un tiempo y todo el feedback que tú me has dado, de verdad me lo he llevado por un lado o por otro, o sea que... Em, ahora que bueno, ya estamos como en el final, por así decirlo, del caminito, ¿no? Que acabamos de hacer, mini caminito, Ujú. ¿no? Con esta llamada. Cuenta un poco, si quieres, cómo te encuentras a día de hoy, ¿vale? Ujú. Puedes relacionarlo con cosas que te hayan pasado o viste viviendo en tu día a día, ya sea laboral o en casa. Y Ujú. eso, y cómo te encuentras, ya a nivel físico, a nivel anímico también nos importa. Vale, bueno, pues a día de hoy tengo que decir, es verdad que no me gusta decirlo muy alto, que ya no tengo dolor, ¿no? Que es verdad que como digo siempre, porque no quiero que nadie piense que esto es publicidad, ni mucho menos, es la realidad en el sentido de, oye, es que yo empecé fatal, no fue de un día para otro, pero llegó un momento en el que ya no tenía dolor, ¿no? Y además esto lo monitorea Irene muy bien. De hecho, se enfada mucho conmigo porque no le contesto los cuestionarios, porque como ya no me duele, digo, ¿qué te voy a decir? Que ya no me duele, ¿no? Entonces, al final, en este sentido esto para mí ha sido maravilloso porque de alguna manera he podido recuperar la vida de antes, pero mejor. ¿Por qué mejor? Pues porque he incorporado el hábito saludable que es la actividad física a mi vida y yo lo echo de menos, ¿no? Ya tiene además una serie de ventajas colaterales, como por ejemplo, pues es verdad que ahora mm, está claro que el tema del peso para mí nunca ha sido importante, pero se pierde un poco de peso, aunque si no cambias la alimentación te tonifica, que eso también todo el mundo me lo ha dicho, oye, pero Lorena, ¿qué has hecho? ¿Estás haciendo dieta? No sé qué, la gente así con más confianza de la familia, nunca habías estado tan tonificada. Para a mí todas esas cuestiones nunca les he dado valor, pero son también beneficios que Claro. trae todo esto. Para mí lo más importante era el tema del dolor, pero además de todo eso, está el tema a nivel psicológico. Yo siempre se lo digo a Irene, digo, mira, esto yo sé que es una cuestión que muy poco se dice o se habla, pero para mí ha sido un descubrimiento de tu programa también a este nivel, porque puedes tener un día malísimo, puedes tener muchos problemas, las cosas no son fáciles para nadie, pero de pronto entras, te dedicas ese ratito, ¿no? Para ti, para hacer ese ejercicio, que lo vives de una manera como de autocuidado, de un espacio propio, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Para mí ese rato es sagrado. Entonces entras de una manera que a lo mejor ese día has tenido un mal día, has tenido una discusión, has tenido algún problema y sales de otra. O sea, sales mucho más relajada, mucho más tranquila, mucho, es gratificante por lo mires por donde lo mires. Entonces, también a este nivel de salud mental, yo también lo veo un beneficio, sobre todo para mí, que soy una persona bastante ansiosa, aunque no lo aparente, ¿vale? Mm. Porque soy canaria y hablo así suavecito, pero realmente soy una persona con muchísima ansiedad y esto me ha ayudado también a este nivel, ¿no? De bajar revoluciones, de enfocar la vida de una manera más tranquila, de saber que, vale, hoy he tenido un día horrible, pero esta tarde me voy a, después del trabajo, lo que sea, me voy a centrar y voy a hacer mi actividad física, me voy a relajar. Luego, ya eso te invita a cuidarte más, a cenar algo rico, a cenar algo que sea nutritivo, y empieza como a tocarte los otros palos importantes también para tener una vida más saludable. Entonces, en ese sentido, pues fabuloso. Mientras que lo contaba, lo estaba imaginando como el típico bucle de dolor del que es muy complicado salir al principio, de hago reposo porque me duele, pero me duele porque hago reposo, me tomo las pastillas, pero me vuelve a doler en la semana, voy al fisio, pero a los 15 días me vuelve a doler, ¿no? Entonces, y bueno, y aparte veo el ejercicio como un sacrificio, no como sufrir. Cuando Ujú. hemos sido capaces de romper ese bucle, ahora estamos en otro, pero este Ujú. bucle es el bueno, es el de, oye, entreno, pero lo disfruto. Lo disfruto y termino el entreno y me siento mejor, me hago algo rico. Duermo mejor, Eso, duermo, mis sueños de mayor calidad. La gente me ve mejor, me hace también pues estar más motivada y tener una autoestima más alta. exacto. Es Es como así, meterte en el bucle bueno, ¿no? En plan, detectar un poco en cuál estás y exacto. salirte cuanto antes, ¿no? Y comprender que esto es algo que es para ti para siempre, ¿no? O sea, es decir, tú ya tienes que, una vez que ya te descubres que te hace bien, ya no quieres salir de un poco de ese estilo de vida. Volviendo a mi yo del pasado, porque es verdad que yo ahora estoy en un punto súper bueno, mi primer hito fue dejar de tomar pastillas. O sea, las pastillas no solucionan el problema. O sea, las pastillas te pueden ayudar, evidentemente, pero no te solucionan el problema. Eso para mí fue un hito,
porque es verdad que las pastillas pues te pueden fastidiar el hígado, pueden tener otros efectos. Luego, el siguiente hito, que también lo he dicho, pero creo que es importante, yo iba al fisio todas las semanas. Imagínate, o sea, estaba tan bloqueada y ahora voy de vez en cuando, sí, porque tengo ahí como ese miedo, pero de vez en cuando nada que ver, ¿no? Entonces, también eso es importante. El fisio te ayuda, es un analgésico también, natural, pero no es la solución tampoco. Entonces, al final son muchas cosas. La actividad física para mí ha sido fortalecer la musculatura, haciéndolo como tú me has dicho, no, he hecho, como tú dices, lo que me has dicho, me ha ayudado pues eso, a que el dolor desaparezca, ni pastillas, ni tanto oficio, poder dormir bien y todo eso, que creo que es súper importante, ¿no? Súper, súper, súper. Me alegro que estemos en este punto. Quería ya por terminar, ¿vale? Para no robarte ya mucho más tiempo. em, ya hemos hablado de las cosas que destacarías del programa, así que vamos a pasar a la última pregunta, que era para mí como la más a lo mejor importante para una chica que esté viendo esto y es, oye, ¿qué le dirías a esa mujer que está viendo esto, que a lo mejor estaba, o está, perdón, está en una situación en la que a lo mejor Lorena estaba hace 6 7 meses, Mm. ¿no? Y está dudando de si esto es para mí, no, a lo mejor no lo es, tiene esos miedos que tú tenías antes, pero está en esa situación mala de dolor. ¿Qué le dirías tú a esa persona que está aún pensándoselo, dudando? Bajo Yo tu le diría experiencia. que se diera la oportunidad, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, sobre todo las mujeres, porque es verdad que este programa es específico para mujeres, que eso también me gustó, y para el dolor, mujeres con dolor, nos ponemos siempre en último lugar, ¿no? Y siempre pensamos en nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros padres, y nunca nos ponemos en primer lugar. Y para poder cuidar y poder estar bien, necesitamos cuidarnos primero a nosotras. Es como lo del avión. Tienes que ponerte tú la mascarilla para seguir respirando y poder ayudar a los demás a respirar, ¿no? Entonces, creo que es hora de que le diría yo a mi Lorena del pasado que lo hizo y me alegro mucho de que haya dado el paso, ¿no? De que inviertas en ti, de que inviertas en tu salud, de que te cuides, ¿no? De que te quieras, ¿no? Igual que quieres a tu hijo, a tu madre, a tu padre, a tu marido, quiérete a ti, ¿sabes? Y tienes derecho a estar bien y tienes derecho a no tener dolor y darte la oportunidad. Eso le diría. Pues con esto nos vamos a quedar. Me ha gustado mucho, la verdad, la charlita. Creo que se pueden sacar cosas muy interesantes. Y la mujer que esté viendo esto, creo que le ha quedado bastante claro tu paso por aquí. Ujú. Decir que seguimos currando juntas, que Ya lo sé, lo sé, lo sé. nos Nos queda queda las mucho, dos. nos queda mucho. Sí, pero tú ten paciencia que yo despacito y con buena letra. Me gusta ir tranquilita. Yo sé que eso, que a Lorena le gusta ir tranquila y tal, por eso, bueno, nos queda, bueno, ha renovado para un año, o sea que nosotras seguimos las dos a pico pala y, Sí, y nada, y que, bueno, el testimonio ha quedado increíble, muchas gracias por sacar este huequito, que sé que tienen tus miles de cosas mm, a la vez. Lo vamos a cerrar aquí, sí, ¿vale? Vamos a cortar aquí. vale.